El año electoral ya está lanzado. Todos los posibles, potenciales candidatos ya están yendo y viniendo. Bueno, este va a ser el tema de esta noche en Asuntos Públicos, porque Silvia Mabel viene un año muy movido y muy incierto también, ¿no? O sea, a diferencia, creo, de otras elecciones, y esta noche nos vamos a enterar un poquito mejor, esta tiene algo especial. Esta vez es diferente en el sentido de que tal vez pocas veces antes hubo tanta incertidumbre, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay una baja tan fuerte de la expectativa sobre un gobierno en curso que quiere ir a una reelección seguramente, porque es un gobierno electo por 4 años, lo natural es que se postule a seguir en un contexto realmente desastroso, económico, social, es muy, muy, muy complicado, y sin que se perfilara de una manera muy, muy clara una salida por la oposición muy clara y muy unificada, porque si bien tenés un electorado muy firme que sigue a Cristina Kirchner, que es muy, muy fuerte, muy inflexible a la baja, el tema es cuánto sube, y la emergencia de otros candidatos, como ahora el lanzamiento de Labaña, genera también un tembladeral en ese escenario, y sobre todo qué propuesta va a haber, qué se propone, porque hasta ahora si es esto o lo anterior y me enojo y no hay ninguna propuesta a futuro, me parece que ese es el problema. Si se van a poder diseñar qué propuestas a salir de esta situación que a todas luces es insostenible, ¿no? Las últimas encuestas que están manejando en la Casa Rosada dicen, hay que tomarlo, bueno, con pinzas, pero son las encuestas que contrata Presidencia de la Nación, dicen que el único que crece es Labaña, y que incluso lo ha superado en su conocimiento y crecimiento al propio Sergio Massa. Con lo cual, es decir, lo que ellos comentan, estos encuestadores, es que tanto Cristina como Macri tienen un techo, y la fuerza que está emergiendo, creciendo, ellos utilizan el término Labaña está de moda, y además que concita su figura la adhesión de otros, el gen de Margarita Stolbizer, los socialistas de Santa Fe, radicales disconformes en la cabeza de Freddy Storani, en fin, Ricardo Alfonsín, en fin. Bueno, para ayudarnos a analizar el año político está hoy con nosotros Ana Castellani, socióloga e investigadora del CONICET. Gracias, Ana, por venir. ¿Y coincidís con esto que contábamos recién, que cómo está este reacomodamiento de fuerzas, Labaña, Massa, bueno, la reelección del gobierno, y falta ahí una pieza que es Cristina Kirchner, ¿no? Que es la gran pregunta, ¿se postula o no se postula? Bueno, primero gracias, un gusto estar acá. Me parece que todavía, que no están todas las candidaturas definidas, no tenemos certezas de quiénes van a ser los candidatos de cada uno, ni siquiera de los dos espacios más claros, más antagónicos, que expresan proyectos más disímiles entre sí, digamos, ¿no? El de Cambiemos por un lado, el del oficialismo, y el de la oposición, que se referencia en Cristina Kirchner, más allá de que ella después sea o no sea la candidata. Y recién estamos viendo que tal vez hay una candidatura posible para esa famosa
alternativa superadora en el sentido de la antinomia, no estoy haciendo un juicio de valor, sobre la idea de capaz imaginar que el escenario, en vez de ser un escenario de dos tercios, de dos polos, termine siendo un escenario de 3 tercios. Me parece que lo que podemos hacer ahora, que todavía no están definidas las candidaturas, es avanzar un poco tal vez en análisis de cómo se está construyendo ese escenario, qué tendencias sociológicas se expresan en cada uno de esos espacios que dan cuenta de cambios un poco más profundos y recientes de la sociedad argentina, digamos. En cualquiera de los espacios debería imaginar, pensar y entender que la sociedad de hoy no es la misma que la sociedad del 2015, no es la misma que la sociedad del 2011, ni la sociedad del 2007. O sea, esas cosas que a veces son fáciles para hacer las comparaciones en la elección pasada y en la elección anterior, esas estrategias se redefinen todo el tiempo porque el escenario se redefine en función de los cambios que se van generando, algunos de largo plazo, de tendencias sociológicas, y otros un poquito más de la coyuntura concreta, de las acciones de los distintos actores. Nada va a quedar cristalizado, inmóvil de acá hasta las PASO, ni de las PASO a la instancia de la primera vuelta, y si hubiera un balotaje, a la instancia de balotaje. Eso es muy interesante, ¿no? Porque lo que se ha vuelto a ver un poco recientemente con la elección en Neuquén es el fracaso de los pronósticos, ¿no? O sea, los pronosticadores políticos vuelven a errarla porque había consenso en creer que la elección iba a ser muy distinta de lo que fue, ¿no? Porque hay alguien que no está pudiendo capturar ahí tal vez estos cambios a los que vos te haces referencia. Yo me refiero a cambios sociales muy concretos, socioculturales, de hábitos, de consumo, de que el teléfono fijo, seguir encuestando con el teléfono fijo, más allá de que tomes todos los resguardos de una captura para el armado de la muestra que sea representativa. ¿Hasta qué punto estás terminando de representar a aquellos sectores que ya no utilizan el teléfono fijo? Hay muchos hogares en donde ya el teléfono fijo no es más el teléfono, si no se usa el móvil. Después está la cuestión de cómo se toman los datos, la encuesta que se toma con una máquina, o sea, donde no hay el cara a cara elemental de una encuesta como para cerciorarse mínimamente si esa toma de datos está siendo correctamente entendida. Saquemos de lado el hecho de si el entrevistado miente, oculta o no, eso siempre estuvo ese sesgo, pero me parece que más que nada hay que tener en cuenta que las encuestas con trabajo con apoyatura son una herramienta más, con apoyatura cualitativa, aunque sea más costosa, suelen ser un poco más confiables y que en realidad nos sirven tal vez para dar cuenta de algunas líneas de opinión o corrientes de opinión en algún momento, pero la certeza para los resultados de una elección en un escenario como el actual, donde está tan incierto, donde no es que hay una fuerza que arrasa, que está reclara su reelección, digamos, ninguna encuesta está dando nada parecido a eso. ¿Y cómo vos ves las tendencias esas que hablábamos, pensando un poquito más en el largo plazo? Vos sos una socióloga muy rigurosa que venís estudiando la estructura social de la Argentina y sobre todo Ana estudia las élites, el comportamiento de las élites. ¿Y cómo ves ese cambio? Justamente, ¿cómo ves en ese segmento cuál sería la línea más de continuidad o más profunda que hay para definir un posicionamiento hacia un apoyo a un modelo u otro de país? Claro, digamos, uno podría decir muy estilizadamente que tanto Cambiemos como Unidad o el kirchnerismo, para ser más concreta, hoy expresan modelos sociohistóricos de larga data en nuestro país, que por lo menos desde el peronismo para acá están funcionando. Un modelo más mercado internista, desarrollista, nacionalista, pónganle el nombre que quieran, otro modelo más liberal, aperturista, cosmopolita, etc. Bueno, hoy eso está expresado en estos dos proyectos. Pero esa expresión actual, ninguna de esas expresiones hoy actual es mayoritaria. O sea, hay una sociedad en el siglo XXI en que hay que entender, aunque a uno le duela más o menos, esté parado en el polo que esté, que no está atravesada en lo más mínimo por esa dicotomía, que si lo está no lo registra, no lo reivindica y no lo quiere estar, ¿sí? Entonces,
algunas de esas expresiones, y en ese sentido Cambiemos fue más exitosa para hacerlo en 2015 y 2017, interpela mejor a esa porción del electorado, que es muy amplia, que no se siente, que no digo que esté desideologizada, porque ideologías ya sabemos, tienen todos. El tema es que no se siente parte de ninguna de esas minorías y tampoco se siente parte de este deseo de vivir la política de esa forma tan intensa. Y que aspira a que la dejen vivir tranquila, trabajando, con ciertas certezas, que sus hijos puedan seguir adelante con su vida y que no la moleste demasiado ni la política, ni los discursos, ni nada. O sea, no quieren ni la verba encandecida diciendo vamos por acá porque la lucha contra todo esto es por acá, ni quieren a alguien que no te diga nada, pero que vos cuando abrís la heladera te encuentres que tenés la mitad que el día anterior. Entonces, que el año anterior o el anterior, digamos, no hay, por eso ese 80% desencantados con la situación económica actual, que no se traduce en un 80% de votos para la oposición. Entonces, bueno, habrá que preguntarse qué es lo que satisface este modelo que propicia el gobierno, no en lo económico, porque claramente lo económico no satisface mayoritariamente, pero sí satisface en otros sentidos, ¿no? Este culto al individuo, esta idea de que no te vamos a joder demasiado, ¿no? Porque vamos a dejar... Esta idea de que la política deja de ser, o sea, un discurso... Es un discurso apolítico. Más individualista puede ser. Totalmente, para mí engancha muy bien individuación, principio de jerarquización social y meritocracia, o sea, ese combo aspiracional de los sectores medios, que en la Argentina son la mayoría subjetivamente, aunque después en los datos cuando uno hace la distribución del ingreso se da cuenta que es más chica de lo que cree la clase media, pero... Aspiracionalmente. Aspiracionalmente está ahí. Y después entender que las distancias son procesos que se dan en el mundo, que ya están estudiados sociológicamente. Los sectores medios le perdonan, entre comillas, un montón de distinciones a los sectores altos que a los bajos no. Porque a los bajos los tiene más cerca. Ahora, los sectores altos, y esa es su especialización, están desencantados también. Porque hoy dicen los empresarios hoy, ¿no, Silvia? Están muy desilusionados y están buscando otra alternativa. En el bloque que viene vamos a hablar de esto, ¿sí? Enseguida volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes... Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, no influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en el año político.
Y la pregunta que había quedado para Ana Castellani, nuestra invitada de hoy, es: la élite económica, el empresariado, está desilusionada con el gobierno. ¿Y qué lecciones está haciendo? ¿Por qué y a dónde puede llegar a ir? Yo creo que igual la élite económica en la Argentina está fraccionada, ¿no? Históricamente. No tiene en algunas coyunturas concretas unidad. La tuvo hacia 2015, ¿no? Digamos, entre 2013 y 2015, en el tramo final del segundo mandato de Cristina, ahí armó un frente grande de acción política, no en pos de la candidatura en particular de Macri, sí en la idea de impedir que cualquier proyecto similar al que estaba expresando en ese momento el kirchnerismo siguiera o pretendiera volver en algún momento. Creo que tuvieron la oportunidad histórica, claramente, de llegar por la vía más legítima al gobierno y tratar de presentarle a esta sociedad el proyecto que tiene la élite para el desarrollo de este país, y lo que nos han presentado realmente, y que se ha expresado en este gobierno, es decepcionante. O sea, la élite económica tuvo la posibilidad de convertirse en la clase dirigente de la Argentina legítimamente y no lo logra, porque precisamente llega fraccionada al cuarto año de gobierno, desencantada en muchas de sus representantes con esta gestión gubernamental, que además hay que ser objetivos, digamos, es mala, no hay un indicador positivo para mostrar en materia económica. El gobierno lo sabe, no lo tiene, lo que pide es más tiempo porque dice la tarea que hay que encarar es dificilísima, se necesita más tiempo. El gobierno pide voto confianza y voto abnegación, digamos, esas dos cosas. Los pide sacrificio a los de abajo y un poco de tiempo para que pueda terminar de refundar la Argentina, porque la tarea es refundacional. Sin embargo, me parece que ese es un discurso más del campo político actual, del oficialismo, y los hombres de la élite no le estarían dando en su mayoría la mano a esa idea, porque preferirían, entienden, alguna otra candidatura que le ponga freno al kirchnerismo, porque los malos resultados económicos lo que hacen es habilitar la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva a ser gobierno. Entonces me parece que la élite lo que quiere es encontrar esta tercera vía que le garantice un reencauzamiento de lo económico y un dique de contención a la posibilidad de Cristina presidenta otra vez. Digo, eso en digamos, los núcleos mayoritarios dentro de la élite. Por supuesto, este gobierno tiene núcleos de adhesión fuerte porque además están muy beneficiados algunas fracciones de la élite en la oportunidad y las posibilidades de negocios que ha abierto este gobierno con sus desregulaciones y iniciativas concretas y con la posibilidad de dejarles incluso la producción de la política pública a esos sectores, como sucede en el campo de la agroindustria, como sucede en el campo de las finanzas y en el campo de la energía. Claro, pero votos es otra cosa, porque tampoco... Claro, el proyecto, ¿cómo puede cautivar? Porque un proyecto refundacional como el que plantea el macrismo, lo dice Macri todo el tiempo, los 70 años supondría cambiar radicalmente las bases de redistribución que tuvo en la Argentina y decir, empezamos de nuevo, ahora somos todos por de nuevo, y cuando seamos todos con menos derechos, y más, ahí arrancamos, porque es difícil entender cuál es esa refundación que está planteando. Claro, la refundación que te propone es, vivimos equivocados todos estos años creyendo que podemos ser algo que no somos, vivimos sobregirados, ¿no? Como si uno estuviera girando cheques contra una cuenta que no tiene fondos. Incluso te usan esas metáforas todo el tiempo, usan esas analogías, son hábiles en la comunicación. Parece que para el sentido común habría una idea de que sí, en realidad pagábamos tan poco de tarifas, sí, en realidad con toda la deuda pública, digamos, con todo el déficit fiscal que había, cómo no tomar la deuda externa. Y es muy difícil salir a discutir en el espacio público esas cuestiones cuando ellos apelan a imágenes muy sencillas de la casa, nadie gasta más de lo que gana, y uno tiene que salir a explicarle el cuasi fiscal y cómo te financiás intersector público, digamos. Es como muy complejo para unos tratar de encontrar las herramientas de decir, mirá, no es tan sencillo. Lo que pasa es que me parece que igual salir a decirle a los argentinos, el problema son ustedes,
¿no? El problema somos nosotros, digamos, claro, los argentinos. La sociedad es una, perdón la palabra, mierda, digamos, una porquería, entonces hay que arreglarla y corregirla. No parece ser una estrategia que concite demasiadas voluntades, porque además el sacrificio... ¿Uno por qué hace un sacrificio en sus orígenes, digamos la palabra? Pensemos los sacrificios que hacían los antiguos cuando mataban animales o sacrificaban personas. Era para obtener algún tipo de objetivo. Vos tenés que tener por delante ese objetivo. Si el objetivo está muy adelante, porque primero el segundo semestre, por el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ahora parece que va a ser el segundo de este año, digamos, y si no, son los próximos 4 años, bueno, llega un momento que la gente dice, no, yo no voy a sacrificarme para nada. Porque no te sacrificás para nada, te tenés que poder sacrificar viendo algo. El tema es que yo creo que hay un porcentaje de la población, y por eso sigue teniendo tanta adhesión Cambiemos, digamos, sigue teniendo su núcleo duro, que cree que me estoy sacrificando para que el peronismo no vuelva más al poder o para que el populismo no vuelva más al poder. Y con eso todo lo negativo que se le adosa desde la estrategia de comunicación gubernamental a ese espacio, que para mí en términos de lectura política es grave, porque los adversarios políticos no pueden ser enemigos denostados moralmente. O sea, hay una denuncia moral contra el peronismo o el populismo en su expresión, ¿no? Si vos adherís, digamos, en el otro núcleo duro, en el núcleo duro de Cambiemos, más antiperonista, si vos adherís al kirchnerismo o a cualquiera de las formas del peronismo, en definitiva sos ladrón, banca chorro, banca coimero, banca mafioso, mafia sindical, ¿no? Es como que sos todo eso. Hay una disolución de lo que es la discusión política, de los proyectos que efectivamente son los que están en pugna sobre la mesa, por las imputaciones morales. Y hay que salir a decir, miren señores, a los electorados, por supuesto que necesitamos gobiernos probos con personas que tengan todas las condiciones de honestidad y con organismos de control que garanticen esa honestidad, porque puede fallar y mejor tener todos los recaudos. Pero aunque uno tenga el gobierno de las carmelitas descalzas, si la orientación de las políticas públicas son regresivas y te dejan incrementada la pobreza, de mal distribuido el ingreso, la industria a la mitad de su capacidad productiva, entonces no tenemos la solución tampoco. Hay que poder diferenciar estos planos de lo moral y la ética en el ejercicio de la función pública, que hay que defenderlos como un valor, ¿sí?, necesario para construir cualquier proceso de buen gobierno y desarrollo. Y por otro lado, entender que con eso solo no alcanza, no es suficiente. Es condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Porque vos lo que necesitas es una orientación de políticas públicas que te permita construir estos objetivos de desarrollo para las mayorías y no estos gobiernos que lo que hacen es mostrarnos una lógica puramente predatoria de las élites de sálvese quien pueda, de agarrar las oportunidades de negocios que le permitan a unos pocos vivir cada vez mejor y a la mayoría vivir cada vez peor, y encima con el reproche de nos lo merecemos porque estuvimos de fiesta 70 años. Con eso me parece que... Una fiesta un poco larga, 70 Una fiesta años. un poco larga, sí. Un poco larga, ¿no? Porque, sí, bueno, es cierto, la idea, la imagen, el imaginario de... es como, bueno, si yo no puedo lograr lo que quiero por mis políticas, la culpa ya no es mía, porque mis políticas son buenas, lo que no funciona sos vos, sociedad. Y realmente eso es endeble en términos de campaña. Y del lado del kirchnerismo, ¿cómo lo ves vos? Que se está, ¿cómo se prepara, cómo se rearma ideológico-políticamente otro segmento que quiere, dice, tenemos otro modelo, que carga con los males de tener un gobierno durante 12 años donde hubo casos de corrupción que están muy expuestos y que no, muchos no son innegables aunque estén sobregirados? Sí, yo creo que la dirigencia kirchnerista en su mayoría, porque me parece que esa son las muestras que ha dado Cristina Kirchner en los últimos meses, son de ir hacia la unidad, hacia el ampliado en la construcción política, hacia algo más amplio. El tema es que, como todavía no están definidas las candidaturas, ni siquiera cuál va a ser el mecanismo de selección de esas candidaturas, si es que lo va a haber, todavía el resto, que es toda la militancia, está viendo alguna dispuesta a salir de la trinchera y otra diciendo, no, vamos a seguir haciendo la campaña desde la trinchera. ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando el kirchnerismo pierde en el 2015, obviamente esa militancia que queda disgregada empieza, digo, disgregada, golpeada por lo que significa la derrota electoral, construye se sostiene con la identidad del resistiendo con aguante, que estuvo bien en el sentido de marcar la supervivencia de la identidad política, que sobrevive a los bolsos de López, sobrevive a todos los juicios que se le inician, a los funcionarios kirchneristas, etcétera, etcétera. Entonces ahí consolidás otra vez un núcleo duro de que uno podría decir capital político. Seguís teniendo ahí una base de militancia que adhiere fervientemente a este modelo, al modelo del kirchnerismo, al que significaron las políticas kirchneristas. Esa lógica en año electoral, a mi juicio, no es la más conveniente para salir a encarar una campaña con este escenario, porque si uno tuviera realmente datos que den cuenta de que en un balotaje Cristina le gana a cualquiera 60-40, no estaríamos haciendo esta disquisición. Ya está instalada y punto, a esperar que se concrete. Pero como evidentemente eso no está, ahí viene una discusión interna entre las bases más de la militancia y de los adherentes, es decir, salimos a persuadir, a hacer política, a buscar ese votante desencantado con Cambiemos, pero que lo votó a Cambiemos, sin reprocharlo, sin mirarlo como si fuera un animal extraño en el zoológico, ¿no? Algo exótico. ¿Cómo puede ser que estés peor y lo quieras seguir votando o no quieras votarlo ni a él ni a Cristina? O sea, ¿cómo no estás pidiendo, por favor, que vuelva a Cristina? Me parece que hay una parte, que no la tengo medida obviamente, pero es mi sensación por las discusiones que voy teniendo con compañeros del espacio, que dice, sí, hay que seguir con las botas puestas, pidiendo, ¿no?, confiando en que el desastre económico nos va a permitir capturar ese votante indeciso, con el liderazgo de Cristina indiscutido, y otra parte que creemos, porque ahí sí me incluyo, que no, que hay que hacer política, que nunca hay que confiar en el voto económico. Por ese lado va a haber seguramente. Bueno, muy interesante. Fascinante. Así que, pero bueno, seguiremos con esto porque esto recién empieza. Así que, exacto. Ana Castellani, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias y ustedes, a ustedes. Esto fue Asuntos Públicos hasta el jueves que viene.